¿En qué sentido? En que vos venís dando cuenta que a través de tu trabajo y las herramientas de lecturas que tenés, justamente hay algo que no encaja dentro de esos parámetros. Entonces, ¿qué pasa? Con estas codificaciones que vos estás dando de los tipos de enfermedad, esto tiene un origen y tiene un porqué en el sentido de que generalmente todos estos códigos de enfermedad responden al famoso manual este, psiquiátrico, digamos, de salud mental, que es a nivel mundial, que es el DMC4, creo, el DMC5, digamos, donde están los códigos, las reglas, digamos, y la nomenclatura de todos los nombres de las enfermedades que, digamos, describen y definen determinadas cualidades, ¿sí? Que de acuerdo al tipo de manifestación externa de eso se lo encuadra. Entonces, tal enfermedad o tal tipo de conducta corresponde a tal pastilla, a tal conducta, a tal test, hay que hacer tal cosa. Tal. Entonces, ¿cuál es el basamento, digamos, de ese tipo de nomenclatura médica o psicológica o psiquiátrica? O vademecum mental. Eso, el famoso, exacto. Que en realidad lo que eso nos está diciendo es que la concepción que ellos tienen sobre la condición humana es una concepción puramente médica y psiquiátrica, o sea, biológica, genética y fisiológica, ¿sí? Entonces la concepción del ser humano que tienen está basado pura y exclusivamente en lo orgánico, ¿sí? Entonces, el sujeto con el cual ellos trabajan es el sujeto biológico, ¿sí? El sujeto que está puesto en la manifestación del cuerpo orgánico, ¿sí? Porque también la concepción que ellos van a tener del lenguaje está en función justamente ¿A cómo lo ven? a cómo lo ven en función del proceso de formación del esquema cerebral, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí está la diferencia. Lo que desde el punto de vista del psicoanálisis se viene a plantear es lo que yo te vengo diciendo, si no hay un problema que determine a nivel orgánico, neurológico, fisiológico, genético, esta modificación quiere decir que el psicoanálisis es lo que viene a decir que la problemática del ser humano es de otra índole, ¿sí? Que no es a nivel orgánico, que lo que le pasa es a nivel del lenguaje, ¿sí? Y que el lenguaje está en función de la presencia del otro, ¿sí? Porque sin la presencia del otro como humano, digamos, yo no existo. Esta es una concepción que marca otra posición. Entonces, ahí es donde, digamos, el psicoanálisis viene a plantearse como una herramienta de lectura desde otro nivel, desde otro lugar, ¿sí? Donde no solamente se va a tener en cuenta lo que está sucediendo en el organismo, sino también en el psiquismo de ese individuo. Que tiene que ver con todo este proceso que estamos hablando de ese pasaje de su estado de animal a su estado de cultura, que tiene que ver cómo va adquiriendo en esa relación familiar, ¿sí? Su propia capacidad de lenguaje, ¿sí? Y de qué manera ese proceso, ese pasaje, lo va a ir alterando, ¿sí? Esa es la gran diferencia, digamos. ¿Por qué? Porque lo que no va a haber, lo que no... que es entendible, o sea, para tu trabajo es lógico, vos tenés que armar informe, ¿no? Pero, porque hay que responder esas Y pautas, también ¿no? leer, obviamente, Claro, todos los sí, informes sí. que te mandan. O sea, no estoy diciendo que eso no sirve, no. Sirve para la parte jurídica, para la parte normativa, o sea, no se puede evitar todo ese proceso. Pero eso no, a vos no te prohíbe como profesional adquirir estas herramientas para comprender vos cómo es tu trabajo. ¿Sí? En el sentido de ¿Cómo que... ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Claro, cómo ha cambiado en el sentido de que, digamos, eh, cuando hablamos de aparato psíquico estamos hablando de un aparato, ¿no? O de un esquema que sí no tiene una localización orgánica o física, ¿sí? Porque si queremos buscar, digamos, como lo han hecho en otros momentos, investigadores tanto en el campo de la medicina como en el campo de la psicología,
o desde la filosofía en el campo de lo espiritual, decir, bueno, el alma está en tal lugar, ubicado en tal órgano, ¿no? No, sino que lo que va a venir a decir el psicoanálisis y la filosofía del siglo XX, principalmente con Heidegger, es que el alma, por decir así, el ser, el espíritu, está puesto en la palabra, porque es la palabra, en tanto símbolo creado por la cultura, ¿sí? Es donde se va a jugar, ¿sí?, esa condición humana, ¿sí? Y esto es lo que también viene a ser muy difícil para el paradigma de la medicina, de lo orgánico, poder comprender y aceptar esta situación. Porque en realidad es totalmente paradójico a lo que pasa en el cuerpo, ¿sí? Ese es el tema. O sea, lo que pasa en el cuerpo tiene que ver con lo orgánico, pero a su vez también, en el caso del ser humano, lo que pasa en el cuerpo, cuando el cuerpo se enferma, cuando el cuerpo se manifiesta, es porque también, si no hay una cuestión puramente orgánica, quiere decir que es del orden de lo psíquico, de lo espiritual, que está, digamos, como embestido sobre lo orgánico, como si fuera como una especie de cápsula, ¿sí? Que por supuesto esa cápsula, que es la palabra, ¿no?, o el lenguaje, enferma el cuerpo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Que esto es lo que vos de alguna manera te estás planteando, que te das cuenta de que hay otra cosa ahí que no tiene que ver con lo orgánico, pero que sin embargo hay un malestar a nivel emocional, hay un déficit de atención, hay una carencia de estímulo, de baja estima, ¿no? Entonces, si no hay un problema orgánico, ¿de qué otro orden es eso que le pasa al niño? Emocional. Y es más, hay un profesor de psicología social que nos decía, o que decía, ¿no? Hay que desembuchar lo entripado. Esto Claro. de poder poner en palabras lo que a uno le pasa. Que esto ya de por sí es sanador. Pero el tema es saber ponerlo con las palabras adecuadas, en el momento adecuado, ante las personas adecuadas también. Porque si uno quizás le cuenta una problemática a un niño, le cuenta una problemática al padre, y el padre no tiene una escucha, una lectura como corresponde, tampoco tiene mucho sentido. Obviamente sí, a nosotros se nos decía porque teníamos que tener esa capacidad nosotros para poder escuchar. Inclusive cuentan un caso de Pichon Rivière, que un hombre viene a una consulta y de repente se acerca a la puerta y vomita. Entonces Pichon Rivière le dice, ¿todo este tiempo esperó para venir a decirme eso? Claro. Como que el vómito ahí, lo que subyace tras esa acción, es que él tenía un montón de cosas para decir. Y obviamente se le produjo esta cuestión fisiológica de responder a esta cápsula que decías vos emocional. Exacto. O sea, el tema de poder expresar o poder decir ante la persona adecuada, aquella que vaya a entender y comprender, que vaya a leer correctamente la situación, ¿no? Entonces, se me vino a la mente justamente ese ejemplo porque creo que hay muchos de los pacientes que a veces inclusive hasta te toman como una confesora, te cuentan secretos. Bueno. Y uno, en realidad, uno es especialista en el lenguaje. Digamos, uno lo que hace es simplemente corregir ciertas dificultades y demás. Mira, lo que vos estás diciendo es muy valioso. ¿En qué sentido? En que justamente el profesional, digamos, que puede leer, en el sentido que puede escuchar, mientras escucha está leyendo, está observando, está mirando. Porque ese es otro tema muy importante. O sea, el profesional cuando está escuchando, justamente su escucha tiene que ser, como va a decir, también lo va a decir Pichon Rivière, lo va a decir Miguel Menaza, tiene que ser poética. ¿En qué sentido? Justamente que ese vómito justamente va a tener la función de venir a funcionar como una metáfora de lo que de alguna manera se viene escuchando. Entonces, no es más que una imagen, ¿sí?,
una escenificación donde el cuerpo se está expresando, porque justamente, ¿dónde va a quedar depositado, digamos, todo ese proceso de alteración, de aprendizaje que el niño va adquiriendo en ese proceso de humanización? ¿Sí? Vamos a decir, con los aspectos placenteros de la vida y los aspectos displacenteros de la vida. O sea, alegría y tristeza, ¿sí? Amor y odio en sus distintas dimensiones, ¿sí? Entonces, todo lo que, digamos, todo lo que no entra en el cuerpo, porque el cuerpo, podríamos decir, es un depósito, se transforma en una memoria, a través de la palabra, ingresa a través del acto. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que no es puesto en palabra a través del discurso, digamos, ¿de qué manera es puesto en el lenguaje, que es a través del cuerpo? ¿Sí? O sea, la significación del movimiento, en este caso el de provocar un grado de malestar que lo lleva a vomitar. Que para el sentido común, nada, es una descompostura, pero para el profesional que viene dando cuenta de esto, digamos, es una puesta en escena que el cuerpo está hablando ahí. ¿Por qué? Porque está actuando, ¿sí? Como un personaje. Sí. Y si no, a través de lo gestual. Entonces, ahí se conjugan dos tipos de lenguaje que no es del orden de la palabra, pero que el profesional, si tiene estas herramientas, puede dar cuenta, ¿no?, de que ahí hay una descarga, que es un estado catártico. Esto ya lo va a hablar Aristóteles, ¿sí? En la famosa poética con el tema del teatro, ¿sí? Y que implica una descarga de algo que está censurado, de algo que está reprimido, ¿sí? Y que fue registrado de una manera violenta. Sí. Y que en un primer momento va a ser una descarga y hasta un estado de alivio. Pero el tema es que después es poder trabajar sobre esa situación, a ver qué resignificación se le puede dar. Porque si no, es como que, bueno, queda ahí y esto va a volver a repetirse, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que vos tengas en cuenta, digamos, la posibilidad de abrirte por otros canales a poder escuchar y observar esto que está pasando con las dificultades que el chico tiene en el hablar principalmente, ¿no? Tal cual. Digamos, que a su vez no se trata, digamos, porque vos recién decías el tema de poder escuchar y decir correctamente, ¿no? Sino que en realidad se trata de escuchar, que es parte de un ejercicio que se va como puliendo y que en un momento determinado, mientras vos escuchás y observás y mirás los movimientos, inclusive en la manera de hablar, va a surgir lo que tenga que surgir, digamos. Que no sabemos si es lo correcto o lo incorrecto, pero que va a haber una modificación, seguro. Seguro, sí. ¿Sí? Ese es el punto. No estar preocupado si es la palabra correcta, ¿no? Porque es como pretender... A veces porque ha pasado que los silencios inclusive También... han dado lugar a que el paciente pueda hablar y decir realmente lo que siente. Bueno, pero ahí esto es muy interesante lo que vos estás diciendo. En un primer momento, en una situación determinada o en un trabajo, el silencio del profesional, en tanto está escuchando, es como si fuera una hoja en blanco. ¿Sí? Y el discurso o la escenificación de puesta en escena del cuerpo como lenguaje es ese trabajo de trasladar esa situación a ese silencio que va a actuar como hoja en blanco. ¿Sí? Donde a vos te va a permitir ir leyendo, ¿sí?, esto que viene sucediendo. Y que a veces podríamos decir que el punto final no va a ser lo que se viene desarrollando oralmente, sino un puesta en escena de un acto, que por ahí no tiene que ver con la palabra, sino en cómo el niño termina actuando, cómo termina reaccionando físicamente.
Y eso te puede dar la pauta a vos de lo que tengas que decir o de lo que tengas que hacer como profesional. ¿Sí? Esto es lo importante, digamos. Pero bueno, hay que ir como, lo vas a ir observando, digamos, en tu proceso de trabajo, digamos, ¿no? Que de alguna manera vas a ir dando cuenta en el sentido, viene sin poder hablar o tímidamente, y después con un par de ejercicios, el chico empieza, digamos, como a desarrollar un lenguaje, ¿no? Diferente. Porque esto también es interesante en el sentido de que lo que también el chico va a percibir, no solamente la modificación en el habla, sino también en su voz. Sí, sí. Que eso sí. es muy importante. Porque la voz, digamos, tiene que ver con una singularidad de cada individuo, que lo identifica. O sea, porque el niño cuando habla no puede dejar de escuchar su voz. Es un timbre, obviamente el timbre de la voz es único y irrepetible, es como una huella dactilar que lo va a definir. Exacto. Inclusive exacto. con el tema de, bueno, de las relaciones, ¿no? De generar vínculos a través del diálogo o la dialéctica. Que eso también ayuda a aumentar el amor propio, la autoestima, la seguridad. Hay un montón de procesos que se dan a través de que el niño ahora empiece a hablar más, a hablar en forma con buena pronunciación. Sí, de ahí que no es, digamos que no es correcto estas mamás o estos papás o estos familiares que al niño le hablan en un lenguaje infantil. Sí, eso está prohibido. ¿No? Eso está prohibido. Ya desde que nace. Es auto, no tutú. Claro, exacto. Es mamadera, no la meme. Claro. Porque están subestimando el poder auditivo que tiene y de copia, de imitación. Exacto. Que es una forma de estimularlo. Yo tengo que estimularlo no con un lenguaje escueto y pobre, sino con el lenguaje que corresponde. O sea, el lenguaje que utilizamos también los adultos, porque si no también es una forma de excluirlo. Claro, cuando mi papá y mamá están con los tíos, con los abuelos, hablan de cierta forma. Cuando es conmigo, hablan de otra. No lo puedo tomar como una forma de exclusión. ¿Me están excluyendo de su mundo? ¿Hablándome distinto? Claro, claro. Porque el tema, por ejemplo, en relación al tema de la escritura, estoy acordándome, los otros días escuchaba a un chico de 16 años, que ya hace un tiempo, en realidad fue interesante porque escribe muy buena poesía, vamos a decir así, para la edad que tiene, y en un momento la pregunta que le hacen a él es, ¿cuándo comenzó a escribir poesía? Entonces él dice, en realidad no puedo decir cuándo empecé a comer. Lo único que sé que fue desde muy chiquito, ¿no? Pero cuándo exactamente no puedo decir. Lo único que recuerdo es que yo, siendo bebé, porque me lo ha contado mi mamá, es que mi mamá me leía mucho, ¿no? Y me cuenta de que ya, esto que ahora que vos comentabas, ya desde la panza ella me leía. ¿Sí? ¿No? Entonces, cuando yo escucho esto, justamente me pareció muy interesante en que él ya desde vamos viene motivacionado, o motivado, mejor dicho, con la lectura. Entonces, la posibilidad de representarnos la escena de una mamá embarazada leyéndole un texto escrito de un autor X, ¿no? Esto que vos decías, que para vos también era muy interesante y que Melanie Klein va a teorizar en el sentido de que ya el feto, ¿sí? Si bien tiene, digamos, el órgano de la percepción muy rudimentario, pero sobre ese órgano se va a constituir un yo muy rudimentario, ¿no? Y está comprobado, digamos, que el bebé en la panza de la madre percibe sonidos. ¿Sí? Y los identifica. Y los identifica, de alguna manera. Entonces, este ejemplo a mí me sirvió para comprender ese vínculo que hay, que podríamos decir que en un punto el límite es muy efímero, digamos, entre la lectura y la escritura.
¿no? En el sentido de que él desde su gestación, su madre lo fue estimulando con la lectura. Y que seguramente su madre leía de una manera correcta como un adulto de que esa lectura fuera entendible. Entonces, acá lo que juegan son dos factores. No solamente el hecho de que el niño percibía, ¿no?, la lectura, sino también, digamos, la voz con la que la mamá leía. Que esto también es muy importante. La forma, los tonos, los matices que le ponía. Exacto. De hacerlo, de vivir la lectura. Exacto. Entonces, este proceso, más cuando el niño nace, viene al mundo, digamos, es estimulado constantemente a ingresar de una manera cualitativamente cálida, vamos a decir, amorosa, amigable con el lenguaje, que lo va llevando a que después ese chico a los 16 años pueda escribir una poesía.